Miguel Ángel Pérez Ibarra, osteópata, terapeuta cráneo-sacral, terapia regresiva, liberación somatoemocional, programación neurolingüística, monitor de risoterapia, etc. Está hoy con nosotros para hablarnos de una terapia creada por él, como es la hemoconciencia. Miguel Ángel, buenas noches. Buenas noches, Ana. ¿Qué tal? Muy bien, agradecido de estar aquí con vosotros. Dando una vueltita. Una vueltita por Sevilla. Por aquí, por Sevilla, ¿no? Y por Helve y por Ahora Radio, sí. Pues Miguel Ángel, que te hemos traído porque queríamos saber de tu técnica innovadora, una cosa nueva, ¿no? Que se llama hemoconciencia, que es una técnica, como hemos dicho, de liberación emocional, ¿no? Exacto. ¿Cuándo fue creada esta técnica? Bueno, pues esto lleva arrastrando desde aproximadamente 2002, 2003, pero cuando realmente ya se asentó, como yo lo quise hacer como algo, o digamos salió como algo individual, como algo ya particular, fue en 2006, a finales de 2006. Fue cuando ya se me ocurrió el nombre y quise darle como una variedad, no tanto porque yo quisiera, sino porque los profesores de los cursos a los que iba decían que estaba muy bien, pero que eso no eran los cursos que yo estaba haciendo, ¿no? Entonces, para no entrar en competencia con nadie, dije, bueno, pues le voy a poner otro nombre porque a mí esto me gusta, ¿no? Y así nació. Se puede decir que esta técnica pertenece a la medicina psicosomática, ¿no? Psicosomática, sí. Bueno, en realidad, hemoconciencia es una técnica de liberación emocional, como hay otras muchas, ¿no? La particularidad que tiene es que pues suele trabajar muy rápidamente, muy fácilmente, y sobre todo es que trabaja por la particular forma de trabajar que tengo yo, pues le aplico como una dinámica en la que el 95% de los pacientes tienen resultados, ¿no? Lo difícil de las técnicas de liberación emocional al final suele ser que no le funciona a todo el mundo, ¿no? A lo mejor le funciona un 50%, un 60%, y hemoconciencia le funciona prácticamente a todo el mundo, ¿no? Pues eso está muy bien, ¿no? Que funcione un 95%, ¿no? También hay que tener su maña, ¿no? Sabes que sí. hay que echarle un poco de maña, pero la idea es que si sigues un poco un protocolo básico dentro del primer nivel, que yo hago la formación también, cuando sigues un protocolo y lo sigues paso a paso y a rajatabla sin salirte de él, como un camino, sin salirte del caminito, como suele decirse, funciona en un 90-95% de los casos, sí. Porque está visto que el 80% de los síntomas de todas las patologías pues son de origen emocional, ¿no? Exacto. Bueno, eso ya hace de muchos años que la Organización Mundial de la Salud en su página web pues se puede ver, ¿no? Ya reconoce que el 80% de las patologías y sintomatologías que llegan a la consulta del médico de cabecera, del médico de la seguridad social normal y corriente, o el médico de familia, pues son de origen emocional, ¿no? Entonces, pues sí que es algo que ya está muy reconocido y muy implantado en muchas partes. Aquí pasa que en España la medicina psicosomática aún no está muy introducida, pero en países anglosajones, como Estados Unidos, Inglaterra, países nórdicos, está muy instaurada ya, y hay muchos psicólogos y muchos fisioterapeutas que están trabajando con este tipo de medicina en el sentido de utilizar técnicas de liberación emocional, o al menos de reconocer que detrás de muchos síntomas físicos, de dolores, etcétera, o de sintomatologías como no dormir bien, o tener dolores de cabeza, o problemas digestivos, pues están las emociones, ¿no? Y cómo pensamos, ¿no? Y decimos las cosas. Sí, porque la sintomatología está de dos clases, como en la física, y hay los síntomas psicológicos, ¿no? Son la fobia, depresión, tristeza, la ansiedad. Y en los dos casos, tanto los síntomas físicos como los psicológicos, ¿funciona la hemoconciencia? Pues sí, la verdad que sí. Lo normal es pensar que cuando hablamos de una técnica de liberación emocional, pues obviamente estamos trabajando con las emociones, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, una fobia pues es un miedo exacerbado hacia algo. Entonces, claro, si es un miedo, pues es una emoción y podemos trabajarla, ¿no? Pero resulta que lo que no es tan conocido dentro de la gente en general es que, por ejemplo, el dolor siempre está relacionado con la ira, por ejemplo, ¿no? Eso te iba a decir yo, por ejemplo, una persona que va a que tú la atiendas y te dice, oye, es que yo tengo unos dolores de espalda muy fuertes. Pues mira, por ejemplo, te pongo el ejemplo de una señora que vino el mes pasado, aquí es precisamente a Coria del Río, donde estoy pasando consulta de vez en cuando. Y presenté a la señora con un hombro doloroso, ¿no? Un hombro doloroso en el que había estado viendo al médico, se había estado metiendo pastillas, había metido, ya sabes, le infiltran, ¿no? Y todo esto, y el siguiente paso ya es operarla, y ella no quiere operarse. Y entonces pues viene un poco
digamos, con la esperanza de que se le pueda quitar ese dolor sin necesidad de meterse en una mesa de operaciones, pues con los riesgos que eso lleva, o el miedo simplemente que tiene, ¿no? Sí, sí. Y empezamos a trabajar y yo le decía, mira, todos los dolores tienen que ver con la ira. Entonces son situaciones de ira que tú pues, te has guardado, te has callado o te has metido por ahí de alguna manera. Y simplemente trabajando con eso el dolor va a mejorar, ¿no? Y efectivamente estuvimos trabajando prácticamente toda la sesión con distintas situaciones porque la señora pues tiene un poquito un poquito iracunda. Y la verdad es que muy bien. Y ayer la estuve viendo, esta mañana ya no recuerdo bien, y está muy bien del hombro, ha venido a trabajarse otras cosas, ¿no? Porque ya del hombro estaba, no le molestaba. Dice, Sí. me decía, me molesta un poco porque estuve allí en Pilates y tengo un poquito de agujetas, pero digo, bueno, eso no. Pero vamos a hacer pilates, eso no es dolor. hacer pilates y todo con su hombro, ¿no? Y va a hacer pilates con su hombro, sí. ¿Tú crees que se va a llegar a librar de la operación? Yo creo que ya se ha librado de la operación. Se ha librado de la operación. Yo creo que sí. Es difícil que le vuelva a dar, aparte que una vez se te ha quitado, en una o dos sesiones suele ceder. Ese tipo de dolores, en una o dos sesiones suele ceder. Y ya la cedió en una, pues perfecto. Hay gente que te receta 2 sesiones. Pero una vez acepta por decirlo de alguna manera, la idea de que la ira está detrás de todo eso y empieza a sentirse mejor, no solo con el dolor, sino porque cuando tú tienes ira, pues estás inquieto, estás nervioso, te sientes mal en general, ¿no? Entonces cuando empiezas a ver, notando que no solo el hombro mejora, sino que en general te sientes más tranquilo y que empiezas a ver las cosas de forma distinta cuando vuelves a casa, pues entonces ya parece como que vas entrando en el tema, ¿no? Que eso es la parte más difícil realmente de todas las técnicas de liberación emocional, ¿no? Convencer a la gente que realmente a través de esto se pueden lograr pues, resultados muy, muy grandes, ¿no? De hecho, ya la persona que acude a la consulta ya va con una idea de cambio, ¿no? Y de mejorar y de... Pues mira, viene de todo. Viene ¿Sí? de todo, porque hay gente que viene porque le han dicho aquí, pues como en todos los sitios, ahí existe el boca a boca. Ya sabes tú que eso es lo que se mueve en este tipo de cosas, ¿no? Entonces, la verdad es que viene gente que dice, sí, es que me han dicho, yo le pregunto, ¿tú sabes cómo trabajo yo? Porque me dicen cualquier patología, no, yo quiero trabajar con mi hijo, quiero trabajar con mi madre, o quiero que resulta que tengo un problema con mi marido. Y yo, ¿tú sabes cómo trabajo yo? Y dice, sí, me han dicho que trabajas con la emoción y tal, y que esto me puede ayudar mucho, ¿no? Pero hay otra gente que me dice, bueno, ellos me han dicho que venga y yo voy y a ver qué me sale, ¿no? Es que me ha dicho que me puede ayudar mucho y ya está, y eso bien, ¿no? Y entonces tengo que estar explicándole un poco de qué va el asunto, ¿no? Claro, porque mira, a mí, una señora que se encontraba muy mal y fue a la consulta de una amiga mía, a acupuntora, ¿no? Y entonces no mejoraba y no mejoraba. Y entonces un día, claro, los terapeutas, no queréis, vamos, no vaya a contar lo que pasa, ¿no? Pero yo una vez dije, vamos a ver, y es como esta amiga, como era una señora ya mayor, ¿no? Como no mejora, y dice, vamos, te voy a poner un ejemplo. Tú vienes con un dedo metido en el ojo y entonces yo te echo una gotita, yo te pongo una cremita para que no te duela, pero hasta que no te saque tú misma el dedo del ojo, no vas a mejorarte. O sea que esta señora iba a la consulta con su dedo metido en el ojo y no había quien le sacara el dedo del ojo, mientras que la otra se lo curara, así hablando metafóricamente, ¿no? Con cremitas, con gotitas, hasta que la otra no quisiera sacarse el dedo del ojo. No había nada que hacer, ¿no? Claro, aquí tenemos que diferenciar entre dos tipos de tratamiento distintos. Por un lado está el tratamiento en el que una persona viene con una molestia o con un problema emocional del pasado que no está ocurriendo en el momento presente. Es decir, que no está ocurriendo en ese momento. Claro, pero está ahí metido, ¿no? Está ahí Pero dentro. está ahí. Entonces esos normalmente son más fáciles de trabajar. Sencillamente porque volvemos a recordar o simplemente trabajamos con el bloqueo somático que está provocando ese dolor, y como es algo del pasado que no está sucediendo ahora, se va y ya normalmente no suele volver y no suele haber problema. Otra cosa distinta es cuando, imagínate por ejemplo, lo que yo suelo decir en mis cursos como la fase de tormenta. Una fase de tormenta es una señora que vive con un señor que es un maltratador psicológico, por ejemplo. Sí, que abunda mucho. Y tiene ansiedad, y tiene estado de los nervios, y tiene dolores de cabeza, y no duerme bien, pues como consecuencia de la situación que tiene en casa, ¿no? Entonces tú empiezas a trabajar con esa mujer y sus síntomas mejoran. Pero obviamente cuando sale de la consulta, mejoran o desaparecen en una regresión, a veces muy rápidamente, porque están muy necesitadas y como que colaboran mucho, ¿no? Pero llegan a su casa y están otra vez en tormenta. Claro. Porque está el marido allí y el marido a lo mejor tiene un mal día, o ha bebido, o bendito saber. Y eso es más complicado, porque ya no es sacarse, en este caso, el dedo del ojo, como decía tu amiga, tiene que ver con o deshacerse del marido, o que el marido venga a consulta y que se quiera tratar y que quiera arreglar el asunto, ¿no? Que ya lo veo más difícil. Que ya eso va a ser más complicadillo, porque también lo hay, ¿eh? Sí, De claro. hecho, Hemoconciencia tiene muchas variantes. Ahora estoy generando, como te decía hace un rato, una página web
que ya vienen las distintas variantes, porque tengo la página que tengo ahora mismo es la página antigua que no actualizo hace tiempo, pero tengo una página web nueva que estoy generando que yo creo que en un mes o mes y medio estará ya disponible. Y ahí vienen distintos apartados. Entonces, pues en esos apartados tenemos conciencia terapia, que es la terapia general, tenemos conciencia para infantes, para bebés, para niños, tienes conciencia para padres, tenemos conciencia para parejas, para trabajar en pareja. Sí. Y puedes trabajar cualquier cosa en realidad, porque al final de lo que te das cuenta es que todos los problemas que tenemos, o los problemas que vemos, son interpretaciones que hacemos de lo que nosotros sentimos en cada momento, ¿no? Entonces, pues trabajando con una pareja, por ejemplo, el señor te dice, es que yo estoy harto de que mi mujer esto y lo otro. Y la mujer le dice, pues yo estoy harto de que no sé qué. Y no se trata, como en las películas americanas, de echarse la culpa el uno al otro y ya está. Sino que primero apuntamos eso, vemos cuál es la relación que hay entre los dos y luego trabajamos individualmente. Y fíjate qué curioso, Ana, que hay un dato que es muy significativo. Y es que entre el 95 y el 98% de las cosas que se trabajan individualmente, que son emociones, rabia, miedos, cosas que nos disgustan de la pareja, no tienen nada que ver con la pareja. O sea, se crearon antes de que se casara con esa persona, incluso de que la conociera. Puede que esté ahí las emociones bloqueadas o las emociones estancadas. Y lo proyectamos hacia la pareja, que es la que más queremos, claro, ¿no? Por eso decimos, el que bien te quiere dar a llorar, ¿no? Y que es verdad que hay una mucho. Frase feísima. Feísima, vamos. Pues yo creo que va por ahí la frase. Como eran los maestros, ¿no? La letra con sangre entra, ¿no? Cosas de esto. Sí. Es una frase que yo creo que están anticuadas, vamos. Yo qué sé, hijo. Bueno, la cosa es que Hemoconciencia establece un puente entre lo consciente y lo inconsciente. Pues realmente eso es literalmente lo que hace. O sea, el secreto de Hemoconciencia es que genera, sin necesidad de entrar en hipnosis, ni que la persona se duerma, ni que pierda la gestión de nada. No pierde conciencia, ni nada. No pierde conciencia la persona. Y empiezan... De hecho, piensa que yo llevo ya como 4 años trabajando telefónicamente y tengo pacientes en Perú, en Chile, en México, en Alemania, en Inglaterra, trabajo telefónicamente. O sea que no pues necesito... No es solo tú, yo lo he oído de otras personas que trabajan a través del teléfono. Entonces no hace falta, yo me conecto energéticamente con ellos y trabajamos igual. Entonces ni siquiera necesito que se tumben. Si se tumben, mejor, porque el hecho de relajar el cuerpo hace que la musculatura tónica, que es la musculatura profunda del cuerpo, pues ya no tengas que estar preocupándote de estar manteniéndola, ¿no? De mantener la compostura, como suele decirse, ¿no? Sí. Entonces la persona se relaja y entonces puede sentirse mejor. Al final, las emociones, todas las emociones, mucha gente no lo sabe, aunque como decimos en Almería, de perogrullo, una cosa totalmente lógica, se sienten en el cuerpo. Las emociones se sienten en el cuerpo. Cuanto más relajado esté tu cuerpo, más facilidad vas a tener para poder sentir la emoción que te está afectando, ¿no? Y entonces cuando la persona se tumba, simplemente lo que hacemos es generar ver el síntoma que tiene, y lo que hacemos es que objetivamos el síntoma. Objetivar significa darle una forma. Y puede ser una piedra, o puede ser una aguja, o puede ser lo que se te ocurra, si es un dolor, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero incluso cuando es algo emocional y repite una frase del tipo, pues tengo mucho miedo a los ascensores, imagínate, ¿no? Sí. Pues cuando piensas esa frase, eso que te hace sentir miedo. ¿Y dónde lo sientes? Pues lo siento como en el pecho, por ejemplo. ¿Y eso qué es? Pues una piedra que me aprieta, como una losa que tengo ahí. Y entonces, una vez que lo hemos objetivado, empezamos a trabajar. Esa objetivación es lo que nos hace de puente de comunicación entre la mente consciente y la mente no consciente. Porque la mente no consciente, que representa entre el 90 y el 95% del proceso mental, trabaja con imágenes y símbolos. Entonces, pues una piedra o una losa o un punzón o cualquier otra cosa es una imagen, que me aprieta, pero también es un símbolo. Y entonces ese es el puente de comunicación, y a partir de ahí pues seguimos un protocolo de preguntas y respuestas muy muy sencillito y vamos desarrollando eso. Estupendo. Pues ya se están enterando la gente lo que haces tú en terapia con ellos, que así parece fácil y tú dices que da muy buen resultado, ¿no? Sí, suele funcionar muy bien y en muy pocas sesiones. Esa es de hecho, por ejemplo, alguien que ya esté trabajando con Hemoconciencia bastante tiempo, te puedo decir que en dos o tres sesiones a lo sumo ya está resolviendo prácticamente cualquier cosa. ¿Te viene mucha gente con creencias limitantes? Cosas que tienen grabadas de pequeña y que no la pueden soltar. Por supuesto. De hecho, gran parte de los problemas que tenemos son nuestras creencias limitantes. Esa es gran parte de los problemas que tiene el ser humano. Las creencias limitantes no son nada más que ese conjunto de pensamientos, de cosas que nos creemos de nosotros mismos y que nos dijeron o que nosotros mismos nos inventamos, ¿no? Hay un dato de programación neurolingüística que dice que el 90% de los recuerdos que tenemos son construidos.
Es decir, que son falsos, son verdades a medias, por decirlo de alguna forma. Entonces, sí es verdad que la mente construye información en relación a algo que ocurrió de verdad, a cómo lo juzgamos nosotros, a cómo nos sentimos, pero también lo retroalimentamos con cómo nos lo contaron. Bueno, y esto que está ahora muy de moda, lo del tema de los ancestros. Sí, eso tiene que ver ¿Traemos con cosas familiares ya dentro, inculcadas, sí, heredadas? Le llaman transgeneracional. Sí. La transgeneracional lo que dice es básicamente es que las cosas de los abuelos o de los bisabuelos acaban proyectándose un poco hacia los nietos. Yo ahí, más que un tema energético, que obviamente lo hay, porque todo lo hay, todo es energía al fin y al cabo, lo que veo es que cuando nosotros somos pequeños tendemos a copiar los patrones de conducta de nuestros padres, pero no solo los patrones de conducta, también las actitudes y también lo que nos hace daño. Una madre puede estar todo el tiempo sonriente, pero tiene su dolor y tiene su sufrimiento y eso los niños lo perciben, ¿vale? Esta mañana precisamente hablaba con una paciente y le decía, es que ella me decía, siempre he intentado que mis hijos no sufran, entonces yo me he tragado las cosas para que ellos tuvieran una vida agradable. Y digo, ¿y en qué mundo vives tú que crees que los hijos pueden tener una vida agradable viendo a su madre amargada? Claro. Porque al final tú puedes ser muy dicharachera, puedes ser muy contenta, pero al final los niños lo perciben, ¿no? Y aunque sean muy pequeños, preguntan, ¿y qué te pasa? Y cosas de estas, ¿no? Pero aparte que son súper intuitivos, aunque no lo pregunten, se dan cuenta y tienden a copiar esas cosas. Entonces le estás transmitiendo eso. Somos copiamonos, como decimos yo, como digo muchas veces, y al final es un poco eso, vamos copiando las emociones de nuestros padres. Y los padres lo copiaron a su vez de los suyos. Entonces, ¿cuántas generaciones lleva copiándose patrones de conducta? Pues te puedo decir que a veces hasta 5 o 6 generaciones, es una cosa exagerada, ¿no? Sí. Y además lo que decíamos antes, ¿no? Yo conozco a un señor que aparentemente es muy serio, después te ríes con él, le entra un ataque de risa con aquellos frenos y todo eso. Dice, no, es que a mí me dijeron de pequeño que tu padre era muy serio. Se le murió el padre cuando era muy pequeño, ¿no? Que tu padre era muy serio, que tú tienes que ser un hombre serio como tu padre. Y el pobre, pues, más serio imposible. Y es que eso lo han estado metiendo en la cabeza. ¿Y se lo creyó? De siempre. No, lo tiene súper creído. Claro, yo creo que ya vive con ese personaje, ¿no? Claro, efectivamente. Cuando eres pequeño, al final, como tu principal búsqueda es la de reconocimiento, pues al final lo que te digan fuera, si eso va a generar reconocimiento, pues es lo que vas a hacer, ¿no? Oye, también una cosa que digo yo, también el terapeuta tiene que estar bien formado, porque tú no puedes proyectar en el paciente problemas y cosas tuyas, ¿no? Si tú buscas un terapeuta que sea un poco amargaete, ¿qué va a hacer con la gente en la camilla? Vamos. Pues fíjate, mira, a mis alumnos es algo en lo que soy muy pesado, ¿no? Claro, sí. Eso es algo que destaco mucho. No tanto es un tema de formación, es un tema de trabajo personal, ¿vale? Entonces, el trabajo personal, yo ahora por ejemplo en Almería a principios de junio hago un curso que se llama Conciencia Wellness, que es un curso, wellness es un concepto anglosajón que significa equilibrio físico, psicológico y mental, no, físico, psicológico y emocional, perdón. Emocional. Es un curso de crecimiento personal que está hecho para los que son alumnos, pero también para la gente de la calle, porque al final es un curso en el que habla de 4 cosas muy sencillas, ¿no? Al final todo el mundo sabe, hemos oído hablar que es importante alimentarse bien, que es importante hacer deporte, que es importante meditar o relajarse de vez en cuando. Sí, lo que está ahora muy de moda del mindfulness y todas esas exacto, cosas, sí, ¿no? es aquel experto universitario en mindfulness en la Universidad de Almería también. Y es muy importante la introspección, es decir, pues analizarse y ver qué cosas han pasado buenas y malas a lo largo del día, ¿no? Y el curso habla de eso tan básico, pero lo vamos extendiendo, vamos haciendo prácticas y vamos demostrando punto por punto realmente la importancia que eso tiene, ¿no? Tiene mucha más importancia de lo que nos creemos. Entonces yo le digo a mis alumnos que es un curso de crecimiento personal y que lo pueden hacer o no, pero yo desde luego se lo recomiendo porque si tú estás bien, lo que le transmites a tu paciente, consciente o no conscientemente, es bienestar. Y eso es una señal inequívoca de que lo que estás haciendo lo crees y funciona, ¿no? Lo que tú decías, estar bien debe estar todo el mundo, ¿no? Porque deberíamos estar bien, lo que hablábamos antes de la madre, ¿no? La madre que no está bien no puede transmitir a los hijos. Sí, le sonríe, cuenta chistes, baila, canta, pero eso no significa que esté... Eso no significa nada porque los niños no se les puede engañar, sí. Y entonces, lo que decíamos antes, ¿no? Tú te puedes encontrar que los pacientes, por regla general, colaboran todos, ¿no? ¿Resistencia te ponen algunos? Sí, claro que ponen resistencia. Lo bueno que tiene Hemoconciencia, o una de las cosas que me he asegurado de que, o he intentado siempre que funcione, es precisamente, Hemoconciencia es muy buena para luchar contra resistencias.
Ya te digo, solo un 5%, aproximadamente, en mi caso, ya que tengo cierta experiencia, solo un 5% de los pacientes se resisten, ¿no? Se resisten, quiere decir que te pongan resistencia más de lo normal, ¿no? Pero normalmente acaban funcionando. O sea que al final a lo mejor te puedes tirar 3/4 de hora para que lleguen a hacer algo. Porque a lo mejor dices, bueno, ¿y qué te oprime? ¿Y qué nota? ¿Nota una piedra? ¿Nota ahí, como tú has dicho antes, ¿no? Un puño que te aprieta. Sí. Pues yo no noto nada, ¿no? De hecho, fíjate que exactamente. Que tienes un rato ahí, pues no encuentro nada, pues no veo nada. Al final, la hemoconciencia significa conciencia emocional. Sí. Y la conciencia emocional, fíjate que me gustó ese nombre siempre desde el principio, porque de hecho yo soy profesor de la Universidad de Almería en inteligencia emocional. Y entonces yo le llamo al curso conciencia emocional, no en honor a mi terapia, sino en honor a la habilidad social, porque la conciencia emocional, junto con la escucha activa y la asertividad, son la base de la inteligencia emocional moderna, lo que nosotros llamamos inteligencia emocional, que tiene relativamente poco tiempo, ¿no? Entonces, pues la conciencia emocional era una habilidad social que ya estaba desarrollada hace muchísimos años, ya no te digo los que meditaban y todo esto, ya tendrás los grupos de 5.000 años, estoy hablando de algo mucho más reciente, ¿no? Y son cosas que al final se trata de tú saber o identificar y etiquetar qué es lo que estás sintiendo en cada momento. Eso es la conciencia emocional, ¿no? Sí, el vivir el aquí y el ahora, ¿no? Sí, pero aparte de vivir el aquí y el ahora es saber qué estoy sintiendo aquí y ahora. No solo estar aquí y ahora y estar sintiendo el vivirlo sentirlo y saber etiquetarlo, ¿no? Esa es la conciencia emocional. Es decir, yo cierro los ojos, me siento ahora y digo, bueno, pues ahora estoy tranquilo, ¿no? Estoy tranquilo y lo etiqueto como tranquilo, ¿no? O estoy inquieto o estoy lo que sea, ¿no? ¿Y no te pasa cuando tú estás tranquila, estás relajada y te llama una persona y te cuenta problemas y empieza a endurecerse de la parte del cuello y de los hombros y todo eso? Bueno, eso se llama, mira, hablando de habilidades sociales, una de las habilidades sociales es la empatía, ¿vale? Empatizar con el otro es ponerse en el lugar del otro para entenderlo a la hora de comunicarte dentro de la escucha activa que comentábamos antes. Sin embargo, lo que tú comentas, que es ya ponerte atención con respecto a lo que la otra persona te cuenta, eso se sucede porque ya no estás en empatía, estás en simpatía. Y la diferencia entre empatía y simpatía es precisamente eso. La empatía es ponerme en el lugar del otro y entenderlo con compasión, lo que le pasa. Y otra cosa es simpatía, que es ya entrar en su misma vibración emocional. Y entonces, cuando te metes en la misma vibración emocional, tú ya empiezas a juzgar la situación en relación a la emoción que estás sintiendo, que es la suya. Y entonces el cuerpo empieza a tensarse y te está diciendo, eso es la tensión. Al fin y al cabo, la tensión y el dolor no es nada más que el cuerpo diciéndote, aquí pasa algo, ¿no? Lo que pasa que nosotros, como digo yo, uno de los problemas que tiene España es la seguridad social. Y mucha gente se ríe, ¿no? Y es literalmente así. Al final la seguridad social ha hecho mucho daño, porque como es gratis, y la gente la palabra gratis, eso le encanta, entonces ¿qué ocurre? Que la gente no se cuida. La gente sabe que tiene una panza muy grande ya, de tanto vino y de tanto tapitas y tanto, que está muy bien, que está muy buena, pero luego no hace deporte, no se cuida, y al final dice, es que como sigas así, pues está claro que vas a enfermar, ¿no? Y bueno, pues ahí está el médico. Y lo que decimos siempre, ahí está el médico, pero es que el médico no te va a curar, porque el médico no te va a quitar todo lo que te has comido, todo lo que te has bebido y el daño que has hecho a los órganos, que al fin y al cabo son filtros, como son los pulmones, los riñones o el hígado, ¿no? Lo que te has comido y ya está. Y eso vas a tener que ponerte a dieta, vas a tener que ponerte a hacer deporte si realmente quieres evitar una diabetes o enfermedades más graves, como estamos en una auténtica epidemia en muchos países desarrollados, ¿no? Como Estados Unidos, como en España. En Estados Unidos, por ejemplo, 1 de cada 3 personas, 1 de cada 3 es obesa. Pero no estamos hablando de un gordito, ¿no? Estamos hablando de obesidad, una foto importante, ¿no? Y además que te los ves por la calle con unos vasos como de alitro, de helado, de yogures o de lo que sea, ¿no? Ya no es el vaso normal. Desgraciadamente, ese dato ya se está reflejando en España, aún no en adultos, pero sí en niños. Claro, con toda la bollería esta industrial y todas las cosas que no se debe comer y se come. Es un dato preocupante. Y de hecho las mamás que pican de la bollería esa de los niños, y te los ves tú, los carritos de la compra, muchas veces tú ibas viendo los carritos de la gente y lo que van metiendo, ¿no? Y tú dices, Dios. Al final no se trata de demonizar lo que comemos, al final, no, pues, porque pero al final te digo se trata todas estas de decir, cosas que engordan mucho y que son grasas malas, y a lo que mejor a un niño mucho. no le sale, de momento no le sale, pero luego con la edad sí se le va reflejando, ¿no? Bueno, pues la vida nos da señales, ¿no?
nos ocurren cosas porque nos tienen que ocurrir, como que nos paran cuando estamos muy estresados y todo eso, ¿crees tú? Totalmente. Lo que pasa es que eso se llama sincronicidad, ¿vale? La sincronicidad son esas sincronías, esas cosas que nos ocurren, que nosotros llamamos casualidades, que tienen que ver con circunstancias ajenas a nuestro control. Pero muchas de las sincronicidades, o lo que yo creo que te refieres más, tiene que ver con cosas que nos pasan. Cuando termino de comer y por la tarde dice, me sienta mal la comida, a lo mejor que te has comido más del doble de lo que tenías que comerte. Cuenta, claro. Pero también puede ser que te hayan llamado, que hayas hablado con tu marido y te haya dicho una palabra que no te haya gustado, y cuando no te gusta la palabra resulta que eso se te ha ido al estómago y te ha sentado malamente la comida, ¿no? Y eso pasa mucho también. Entonces, pues al final casi todas las molestias que tenemos están asociadas con algo que nosotros hemos interpretado o que hemos vivido de forma desagradable, ¿no? Y eso es lo que es importante darse cuenta. Bueno, entonces, ¿tú crees que es fácil esto de eliminar el sistema de creencias que llevamos dentro? Bueno, no se trata tanto de eliminar el sistema de creencias. El sistema de creencias es el conjunto de creencias que tenemos limitantes y potenciadoras que nos ayudan a sobrevivir y a vivir, de hecho, ¿no? Lo que ocurre es que sí es verdad que hay un montón de creencias limitantes, como por ejemplo esto de que está tan en el día a día, ¿no? Que es el preocuparse, ¿no? Pues me estoy preocupado por mi hijo porque resulta que ahora tiene 8 años y cada vez que sale a la calle estoy preocupado de si le va a caer y se va a echar bajo la rodilla. Y luego cuando tiene 16 estoy preocupado pues el niño ya está con otras niñas y vos si va a fumar porros y va a hacer no sé cuánto. Y cuando tiene 21 y estoy preocupado porque el niño a ver si va a tener trabajo y entonces pues vives preocupado, ¿no? Y como digo yo, que a mí me encanta la lingüística, digo, pues preocuparse pues es una incongruencia lingüística. Nada más decir me preocupo ya te estás sintiendo mal. Luego tu mente no consciente te está diciendo, bueno, para por ahí porque eso no tiene sentido, ¿no? Pero es un hábito tan instaurado en nosotros. Totalmente. Y tan copiado de nuestros padres y de nuestros ancestros que al final pues es muy complicado salirse de ahí, ¿no? Y eso es, como todo, pues practicar. Eso creo que te he oído a ti decir, ¿no? Que son patrones de inquietud, ¿no? Que no estamos a gusto con nosotros mismos, ¿no? Son patrones de comportamiento que generan, o patrones de pensamiento que generan inquietudes o nerviosismo. Al fin y al cabo, la inquietud, pero fíjate que incluso la inquietud y el nerviosismo, o incluso algo más, como por ejemplo una ansiedad, que es algo más que el nerviosismo, o un poco de ansiedad, un poquito de ansiedad ya es algo más que nerviosismo. Pues todo ello, lo más pequeño es la inquietud. Y la inquietud, que es la ausencia de quietud, es decir, de paz, viene de una emoción, lo que llamamos emociones no adaptativas o emociones negativas, que más que negativas son no adaptativas, porque en ese momento no nos sirven. El miedo es útil para muchas cosas, pero para otras no. Cuando está fuera de lugar, pues el cuerpo se inquieta. Y si tú estás viendo la tele y estás inquieto, pues está claro que hay un problema ahí, ¿no? Y eso es lo que trabajamos conciencia o cualquier otra técnica de liberación emocional. Como te dice la gente, tengo una mijita de ansiedad, tengo un poquito de depresión. Y le pregunté, ¿y tienes una mijita de pensar en lo que no deberías? Qué bueno, sí que es verdad, ¿eh? Bueno, y tú dices que todo esto se libera emociones y que se sana a todo el mundo. Yo creo que uno de los problemas gordos que tiene la gente hoy es la depre, ¿no? Bueno, aquí fíjate que me gusta esa pregunta porque es algo que suelo decir mucho, ¿no? Hay que diferenciar muy mucho lo que es la depre, ¿no?, de la depresión, ¿vale? La depresión es una enfermedad muy grave que produce efectos desastrosos en la persona. O sea, si realmente no todo el mundo ha visto todo el mundo ha visto a alguien con depre, o incluso él o ella está con depre, pero ver a alguien con depresión es muy impactante, ¿eh? Ver a alguien con verdadera depresión. Las personas con depresión tienen la cara totalmente pálida, no pueden mirarte a los ojos, casi no pueden articular palabras, muchas veces por la medicación tan fuerte que reciben, pero la mayoría de las veces es porque realmente están químicamente, o sea, a nivel de los neuropéptidos que produce nuestro cerebro, están realmente mal, ¿no? Y se nota y lo ve muy rápidamente. ¿Y ahora, cómo le va la hemoconciencia? Pues de maravilla. Muy bien, ¿no? Porque cuanto peor estás, más rápido ves los resultados, más fácil es verlo. Por eso me gustan mucho las enfermedades así como raras y graves. Me gusta trabajar esas cosas. Entonces eso es un gusto, vamos. Sí, pero cuando la gente dice tengo la depre, en realidad lo único que dice es que lleva 2 o 3 días triste, ¿no? Lo lamentable de este país, por ejemplo, es que la gente dice, niñas de 17 años van al médico de cabecera y le dicen, es que llevo 3 días triste, y el médico de cabecera a veces le está mandando ya un antidepresivo, ¿no? Suavecito, ¿no? Y luego te encuentras con gente que lleva 20 años medicándose, ¿no? Oye, ¿y el cáncer? Pues mira, yo estoy colaborando con la Asociación del Cáncer en Almería, y ahora aquí se montó el proyecto Mariposa aquí en Sevilla, no sé si te estamos comentando. Y es un proyecto muy bonito que trabaja, son médicos, alópatas,
que están de acuerdo en que se trabaje con la alopatía y aparte se mezcle con terapias complementarias, ¿no? Y el cáncer pues se trabaja como cualquier otra cosa. Al final el problema del cáncer es el miedo que produce, ¿no? Es más el impacto de la palabra. Sí, porque hay personas que no lo quieren ni pronunciar. De hecho, hay enfermedades que son más sencillas y que producen más muertes que el cáncer, ¿no? Y no lo sabemos, ¿no? Es como pasó con el tema del virus H1V1 de la gripe aviar, ¿no? Sí, había producido 2 muertes en España y esto parecía que era el acabose y todos estaban gastándose dinero en ese qué y acojonados, ¿no? Y al final una gripe normal mata a 300.000 personas cada invierno, ¿no? Y eso nadie lo tiene en cuenta. Sí que es verdad. Miguel Ángel, se nos está acabando el tiempo ya. Tenemos que despedirnos. Muy bien. Me ha encantado que estés aquí con nosotros. Yo creo que ha quedado toda una técnica muy bonita y muy clara. Y además, ya que tú nos has dicho que tiene un porcentaje muy alto de dar buenos resultados. Pero, ¿cómo se puede contactar contigo? Pues bueno, pues como... Teniendo en cuenta que tú vives en Almería, ¿no? Yo vivo en Almería, sí. Bueno, como decía, se puede trabajar telefónicamente en caso necesario. Normalmente, sí, ahora estoy aquí... Perfecto, ¿no? Ahora estoy aquí, en cualquier caso, estoy aquí en Sevilla, estoy en Coria del Río pasando consulta, en la consulta de mi amigo Marco Cordero. Y está en la calle Perú, número 1. Y normalmente vengo una vez al mes. Y me tiro aquí 4 o 5 días pasando consulta. Y si quieres, teléfono, sí. El teléfono de Marco es, si queréis, el 605 04 20 68. ¿Lo repites, por favor, otra vez y más despacito? 605 04 2068. Estupendo. Pues nada, quien esté interesado en... Pregunte por Marco y además él es alumno mío y ha empezado a formarse en hemoconciencia y ya está trabajando en eso también. Así que puede empezar con él y si necesitan ayuda, pues ya cuando venga ya otro mes, pues podemos verlo. Pues estupendo, muchísimas gracias. Allí, ¿no? Encantada de haberte tenido aquí con nosotros. Buenas noches. Buenas noches.